Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está, ya está. Bueno, entonces aquí hubo una batalla bastante tremenda, ¿no? Pero les voy a explicar por qué fue Santana hasta acá. Pero les voy a contar primero un poquito de Santana. Santana era una persona como muy inestable mentalmente, por decirlo así. O sea, él no era ni federalista ni centralista. Se estresaba muy pronto, como que tenía, pues, episodios de ansiedad, y cada que tenía esos episodios de ansiedad, él le corría a su hacienda en Veracruz. Él era de Veracruz. Entonces, él tenía una hacienda muy bonita que todavía existe ahí muy cerca de las cascadas de Jico, ahí en Coatepec, muy cerca de Coatepec, donde hacen un café delicioso ahí en Veracruz, y sigue estando su hacienda. Esta hacienda lo que tiene de bonito es que no puedes entrar después de las 5 de la tarde porque toda la iluminación es con luz de día, luz natural. Entonces, ya en verano, pues obviamente no hay tanto problema porque anochece ya tardezón, pero ya cuando es noviembre, diciembre, pues anochece un poquito más temprano y ya es algo difícil de observar. Pero conservan muy bien la hacienda de Lencero, así se llama, donde vivió Santana. Todavía está su cama, está la cuna donde durmieron sus niños, la bañera donde él se bañaba todos los días, las carretas, tiene un lago, tiene una pequeña iglesia. O sea, la verdad es muy bonita la hacienda de Santana. Y entonces él cuando se estresaba decía, no puedo, aguántenme tantito y huía, ¿no? Entonces, bueno, es bastante inestable. Sin embargo, nosotros tenemos todo este territorio, ¿no? Todo esto es México, todo esto. Y tenemos aquí un gran problema. En esos años que nosotros estamos como en una nación naciente, 500 familias norteamericanas le piden permiso al gobierno mexicano para ocupar territorio tejano, que era de nosotros. Entonces, como estaba muy lejos, nosotros más o menos, ¿sí me van siguiendo con el puntero? ¿Sí lo van siguiendo? Para que geográficamente se ubiquen. Nosotros estamos aquí, más o menos, en esta parte del centro, y obviamente tardamos mucho tiempo en poder llegar, ¿no? Si ahora con las carreteras que hay, más o menos de aquí de la Ciudad de México hacia el norte, ¿no? Hacia acá, que es la frontera, hacemos más o menos entre 10, 12 horas en auto, ¿no? En una carretera pues ya más moderna. Imagínense en ese tiempo que lo hacían a caballo y en carreta, entonces tardaban mucho. Entonces, bueno, esas 500 familias le piden permiso al gobierno mexicano, obviamente, de estar aquí, y ellos ya empiezan como nadie los va a ver, y es un territorio bastante grande, Texas, no es de los estados más grandes de la Unión Americana, pues ocupan ya este territorio y ya no son 500 familias, ya eran 300, ya no eran 300, ya eran 500 y ya empiezan a ser pues pequeñas ciudades, ¿no? O pequeños lugares, asentamientos humanos. Entonces, cuando se enteran de esta situación, mandan a Santana y es cuando se hace obviamente la batalla de Texas, en Estados Unidos, y precisamente porque quieren hacer, obviamente ya quieren, Estados Unidos tenía la intención y más bien la tuvo de comprar territorios, ¿no? Entonces empieza como su expansión en América y le compra a España, le compra lo que es la Florida, le compra a Francia todo lo que es Louisiana y le compra a Rusia la parte, aquí no se ve, pero lo que corresponde a Alaska. Entonces, ellos obviamente querían la expansión norteamericana, llegar obviamente a tener estos territorios. Sin embargo, nosotros tenemos un territorio aquí, bueno, ¿cómo se llama? El Río Bravo, que es una frontera natural. Sin embargo, los norteamericanos, a los tejanos, fueron bien mala onda. Nosotros teníamos por acá otro río que era el río San Jacinto, ¿no? Acá.
Entonces decíamos, no, pues que la frontera sea hasta, bueno, por acá, el río Nueces, perdón, no era el San Jacinto, el río Nueces, lo teníamos como por aquí. Entonces decíamos, pues que por acá sea nuestra frontera. Y ellos decían, no, el más largo es el Bravo, que sea hasta el Bravo, o sea, váyanse un poquito más abajo. Sí, ellos nos corrieron de nuestro territorio. Y finalmente, pues bueno, perdemos esa batalla. Santana pierde una pierna y es bastante ridículo porque además le hace un entierro, lo ponen en, o sea, su pierna la ponen en un féretro, le hace un entierro así como si fuera una persona. Y lo más feo es que él sufre ya de dolores muy fuertes a partir de ese entonces que pierde su pierna y que le ponen una patita de palo. Sufre de unos dolores inmensos e intensos hasta su muerte. ¿Por qué? Porque en esa época pues no había la tecnología que tenemos ahora, las patitas eran de palo, no eran aleaciones de nada, como ahora que de titanio, que no sé qué, y que puedes hasta casi volar con esas piernas tan magníficas que les ponen ahora. Bueno, pues en ese caso no. Él se la amarraba con una, porque así era, con un cinturón prácticamente. Entonces imagínense, o sea, los dolores tan fuertes que tenía él, pues siempre tenía que tener su pierna en alto porque la sangre pues se le congregaba ahí en el muñón. Entonces pues eran dolores muy fuertes. Bueno, finalmente Santana, perdemos con él todos los territorios, no hay una batalla aquí en el Álamo, perdemos todos los territorios de Texas, perdemos también, obviamente, el territorio de la Alta California, Nuevo México, Arizona, perdemos todo esto que ya se convierte en Estados Unidos y entonces nuestra frontera queda de aquí, ¿no? Más o menos lo voy haciendo, queda de aquí, así como está esto, ¿no? Entonces ya queda México muy pequeño, ¿no? Bueno, hay una historia también alrededor de esta guerra. ¿A ustedes les gusta el chicle? ¿Mascar chicle? Levanten la mano a quien dice, sí, a mí me gusta el chicle. Levanten la manita a quien le gusta el chicle. ¿A nadie le gusta el chicle? ¿Sí? Alfonso, ¿a ti te gusta? Mire, a todos nos gusta el chicle. Bueno, pues hay una historia a raíz de todo esto. Pregúntenle a sus papás, porque ustedes están muy chiquitos, pero antes existía una marca de chicles que eran los chiclets Adams. El general Adams pelea, obviamente, con Santana, pero cuando están haciendo pues algunas revisiones, se ven para ver cómo van las negociaciones y todo eso, Santana siempre está mascando un chicle. Los que han consumido chicle, por ejemplo, el chicle, lo que ahora conocemos como chicle orgánico, que no tiene más que una pequeña base ¿cómo se llama? De dulce, ¿no? De saborizante artificial, digamos, pero el chicle real es como si estuvieras mascando como plástico, es muy duro, te duelen las quijadas cuando estás mascando el chicle natural, orgánico, como lo conocemos, así. Entonces, Santana constantemente estaba mascando chicle y un día el general Adams le dice, ¿qué está usted mascando? ¿Qué come? O sea, ¿qué hace? Dice, estoy comiendo esto y le da a probar. Entonces al general Adams le da tentación porque pues sí es como una sensación rara de estar mascando, pero no tiene sabor. Y dices que esto no tiene sabor. Y dice, no, pues ese es chiste, no nada más estarlo mascando. Y al general Adams se le ocurre añadirle azúcar y un saborizante. Entonces desde esa época, nace esta historia de los chicles que hacen bueno, que crea o que forma el general Adams. Por eso esa marca de los chiclets Adams. Venían en unas cajitas chiquitas de cartón y venían dos pastillitas, ¿no? Y había, pues, obviamente, dos sabores, o sea, hierbabuena, canela, que era muy fuerte. Pregunten a sus papás de esta marca de Sí, chiclets creo que se Adams. llamaban ahora unos chiquititos que se llaman Canels. Todavía Ah, rara vez hay, pero Canels, que vienen era de chicles Adams, yo recuerdo. en una cajita de cartón. Bueno, pues antes los chiclets Adams, así era la marca, chiclets Adams, y era precisamente por el General Adams desde esta época de 1800, 30 y tantos, ¿no? 36. Bueno, pues esa es la historia del chicle y de la marca Adams. Bueno, finalmente perdemos estos territorios, todo el mundo le echa la culpa al pobre Santana, y bueno, en los 11 años, las 11 ocasiones que ocupa pues la presidencia, Santana hace cosas bastante
tontas por alguna manera, o sea, no hay dinero en el país y él dice, vamos a sacar dinero, pero de hasta las piedras. Y entonces pone impuestos a la gente rica y dice, vamos a sacar impuestos, a ver de dónde, y entonces le dice a la gente rica, depende de cuántas ventanas o cuántas puertas tengas tú en tu casa, pues vas a pagar impuestos. Eran ridículos esas cosas. Entonces, pues la gente empezó a cerrar, o sea, a quitar ventanas, a cerrarlas con algunos adobes, a quitar puertas, también empezaba a poner adobes para no poner más puertas, entonces, porque eran los impuestos que se pagaban. Entonces, de alguna manera era ridículo esta situación que pasaba en México, porque no teníamos dinero. Bueno, entonces vamos a pasar, ya cuando perdemos estos territorios, pues no nos queda más que, déjenme ponerle aquí los temas, pues obviamente la independencia de Texas, bueno, pues que ya está y se consuma con el Tratado de Velasco en 1836 y vamos a pasar a lo que es la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles no es más que una guerra que nosotros tenemos con los franceses porque hay un lugar, ¿no? Aquí está, el Parián, y entonces hay una lucha y uno de los pasteleros franceses, Remontel, pierde, bueno, entran a su lugar, o sea, le destruyen la panadería, que era una panadería, una confitería pues muy, muy bonita, pues los pasteles no eran tan caros, pero él hace un recuento de cuánto le debemos y hace más o menos 60,000 pesos, que el gobierno mexicano dice, pues no me niego a pagar, pero pues ahorita no puedo. Entonces, este señor manda una carta y nosotros le debíamos a medio mundo, le debíamos dinero a España, a Estados Unidos, a Inglaterra, y entonces este fue un pretexto para que los franceses dijeran, me debe dinero, yo llego, o sea, no importa. Y entonces es la primera intervención francesa que tenemos nosotros aquí en México. Entonces, todo se generó por un problema con un pastelero francés que ya vivía aquí en México. Y por último, tenemos obviamente la batalla de los niños héroes en septiembre, el 13 de septiembre de 1846 al 48. Y bueno, aquí tenemos una litografía de aquellos años en donde vemos el castillo de Chapultepec, la batalla que hay en esos años. Y bueno, aquí tenemos los territorios de la Alta California, Nuevo México, que también perdemos, pero también tenemos este pedacito de territorio que es la Mesilla. Y esta la perdemos en 1853. Y obviamente pasa, o sea, los periódicos, la primera noticia era, se firma la paz y México pierde la mitad de su territorio. Perdemos todo esto que tenemos aquí. Todo esto lo perdemos. Es un territorio bastante grande. Y también perdemos lo que es Chiapas, no lo perdemos, estábamos a punto de perderlo, pero lo que sí perdemos es lo que llamamos el Soconusco. Todo lo que es la primera, es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todo eso era de nosotros y también lo perdemos en esos años, ¿no? Entonces, esta parte de la mesilla tardamos muchos años en recuperarla, muchos años en recuperar este territorio y bueno, finalmente ya es otra vez de nosotros, ¿no? Y no todo, es una parte, no es todo el territorio, bueno, aquí está. Bueno, entonces aquí ya tenemos la historia de los niños héroes que ya no sabemos, más o menos. Y bueno, hay una historia detrás, aparte, más trágica, aparte de los niños héroes, de un ejército irlandés que viene de Estados Unidos, ya no encuentra un lugar allá, porque además, o sea, los empiezan como que a correr, o sea, tú irlandés, como ya está independizado, Estados Unidos, las 13 colonias, ya son una nación, entonces estos irlandeses no encuentran un lugar, o sea, ya no pueden regresar a Irlanda, no porque no quieran, sino que ya no sienten que son de aquel país, se sienten sin una nación, sin un país de acogida, entonces ellos se sienten muy, muy mal y se enteran de la lucha que tiene México con Estados Unidos, llegan a México y combaten junto con el ejército del general Anaya, precisamente cerca del Metro General Anaya,
hay un museo que se llama el Museo de las Intervenciones, y ahí es donde llegan ellos y le ayudan al general Anaya a combatir. Y tienen pues, un desenlace muy terrible. Cada año México le rinde, pues, un tributo este ejército irlandés, y a ese lugar llegan siempre un grupo de gaiteros, siempre, cada año llegan. No recuerdo si es en el verano que llegan ellos y hay conciertos de gaitas. No recuerdo si es entre septiembre, agosto, septiembre, por ahí así más o menos, pero visiten ese museo, está muy bonito, todavía ahí tienen tienen muchas cosas muy importantes. Tienen el trono de Iturbide, tienen muchas banderas todavía originales, tienen algunos periódicos como el que estamos viendo, tienen la cara, el rostro en bronce de Maximiliano, la carreta en la que viajaba Benito Juárez, o sea, hay muchas cosas en este museo, está muy bonito, visítenlo. Y bueno, pues aquí hay una batalla y hay una placa conmemorativa con los nombres de este ejército, de los integrantes, porque cuando vienen a combatir, los que quedan o los sobrevivientes se los llevan al castillo de Chapultepec, y en presencia de su general los van ahorcando a uno por uno, antes de que a su general, obviamente, también lo asesinen, ¿no? El ejército norteamericano. Entonces, tienen un desenlace bastante triste. Entonces, por eso el gobierno de México siempre le rinde, ¿no? Le rinde, pues, un agradecimiento más bien, con esa placa ahí en ese Museo de las Intervenciones. Bueno, pues terminamos entonces con esta clase. Me la aventé muy rápido, la verdad. Ustedes disculparán si hubo algunos detalles que se me pasaron, ¿no? De la vida de Hidalgo, de la vida de Morelos, porque de verdad es que es muy largo toda esta parte del primero. O sea, estamos terminando en 1836, 46, perdón, 46, 48, casi es la mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, me voy a regresar, voy a compartir pantalla más bien ya de la actividad que van a hacer ustedes. Déjenme ver dónde la tengo. ¿Cómo se sintieron ahorita en la clase? ¿Sí la entendieron o me fui muy rápido? ¿Todo bien? Sí, profesora, todo bien. Ok, bueno, entonces voy a explicar primero este foro de reforzamiento de aprendizaje, y esta empieza con una pregunta bastante interesante. Independencia económica, el contexto de la crisis sanitaria en México. Vamos a tomar en cuenta nuevamente el incidente crítico, que ya saben dónde está, y o se los enseño. ¿Es necesario enseñárselos el incidente crítico? Yo creo que, bueno, a ver, ya lo puse. Déjenme mostrarlo. Bueno, el problema prototípico aquí lo tenemos, que es donde lo vamos a tomar en cuenta. Y me voy a ir aquí a esta primera actividad, que es la experiencia aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer ahí? Me voy a ir por partes, perdón. Bueno, aquí la indicación es investigar sobre la intervención norteamericana, lo que acabamos de ver, los actores que intervinieron, factores más importantes, causas, consecuencias en lo político, económico y social. Son tres cosas que tienen que ver. Realizar un breve ensayo en donde se expresen los actores que intervinieron, los factores más importantes y las causas y consecuencias de esta intervención. Y vas a resolver esta pregunta. Yo creo que en la introducción de su ensayo es donde me van a poner esta parte, o sea, de qué se trata la intervención norteamericana en esos años, de 1946 al 48, y después vas a responder esta. En la actualidad, ¿podemos hablar de una intervención norteamericana? Sí, no, ¿por qué? Recuerden, aquí tenemos que no solamente en lo político tenemos una intervención, ya no lo podemos hacer tan abiertamente. O sea, aquí no tenemos ni una base militar norteamericana ni nada de eso. Sin embargo, sí tenemos un tratado de libre comercio. Esta es parte de la economía. Y en el tratado de libre comercio no son las mismas condiciones para México, para Canadá,
y para Estados Unidos. Son condiciones completamente diferentes, las vivimos de diferente manera. En lo social, obviamente, muchísimo más, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, o sea, van a preguntarse, ¿en la actualidad podemos hablar de una intervención norteamericana? Sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿No? Entonces, tenemos que tomar en cuenta el Tratado de Libre Comercio, necesitamos también tomar en cuenta que nosotros somos vecinos de Estados Unidos y las cosas nos llegan acá. ¿Qué cosas nos llegan? Nos llegan muchas marcas de ropa, de comida, de todo, incluso tradiciones. En el norte de la República, les digo, yo vivía allá en Saltillo, yo no festejaba, digo, yo no nací en Saltillo, sin embargo, sí me fui muy chica, de 12 años, me fui a Saltillo y allá estuve todo lo que era secundaria y todo preparatoria. Y yo no festejaba una noche de muertos, yo festejaba un Halloween. Y como obviamente hay puente aquí en México en esos días, pues la cercanía hacia Estados Unidos pues nos hacía viajar en ese puente, toda la gente viaja, toda la gente del norte se va a Estados Unidos a pasar esos días de asueto pues para comprar. Llegas al mall, compras ropa, compras víveres, compras todo, porque allá en el norte es lo más normal que te puedas imaginar. O sea, es así de, hay puente este fin de semana, nos vamos a Laredo y agarrabas, o sea, había familias que se iban completas o a veces las amigas junto con los hijos se iban a Estados Unidos, regresaban y demás, era lo más normal. Entonces yo no festejaba Día de Muertos, sino festejaba un Halloween. Y no era de que yo fuera a festejar allá Halloween, sino que pues obviamente en todos lados te daban dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la euforia de llegar y en los supermercados, o sea, había gente, pues que sí te daban miedo, llegaban, pues disfrazados y demás, y no sabías qué te podía, pasar, ¿no? Entonces las tradiciones también es parte de esta intervención norteamericana, sobre todo en el norte de nuestro país. Entonces tú vas a hacer ese ensayo, de acuerdo a a lo que tú investigues, ¿sale? ¿Dudas de esta primera actividad? Nada. No, profesora, No, ninguna. ninguna, profesora. Ok. Y bueno, también las películas, ¿no? O sea, eso también no es como una intervención, sino, sin embargo, pues somos vecinos, ¿no? Y toda esta euforia de Marvel y toda esta euforia de otras películas de DC, los cómics, todo eso nos llega. O sea, no es que estemos exentos de todo esto, sino somos parte, ¿no? Ya de esta cultura norteamericana que nos toca vivir, sin perder obviamente nuestras tradiciones, pero pues ya las conocemos. Bueno, en este foro de reforzamiento de aprendizaje, lo que van a hacer ustedes es un poquito más complicado. Van a hacer obviamente también un ensayo y se los explico aquí en esta parte. Tomen en cuenta lo que yo les pongo, ¿vale? Porque aquí ya como que se los desmenucé, ¿sale? Entonces, bueno, en esta actividad reflexionará sobre la independencia, un proceso que se consumó en 1821, pero sobre el que hoy seguimos discutiendo. Lo anterior es porque seguimos dependiendo en lo económico de la venta de productos hacia algunos países al mismo tiempo que dependemos de los préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, principalmente en los contextos de crisis o de poca prosperidad. De ahí que sea importante discutir qué tanta independencia económica ha mostrado nuestro país en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. El propósito que tiene es reflexionar sobre el siguiente tema. México puede ser considerado en la actualidad un país independiente en el ámbito político y económico en un contexto de emergencia. Aquí recuerden que las vacunas, los laboratorios, es un ejemplo, los laboratorios que hicieron las vacunas pues estaban en el extranjero, unos estaban en Estados Unidos, otros estaban en Alemania y otros estaban en Inglaterra. Entonces, nosotros qué contacto tenemos con estas empresas y obviamente no tenemos una autonomía para poder hacer todavía las medicinas y las vacunas. Entonces, hay que pensar en ello. Entonces, tenemos que buscar las funciones que caracterizan al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial con la finalidad de integrar en la actividad, o sea, cuáles son las funciones de estos dos organismos. Y si México le pidió ayuda a estos dos organismos en la pandemia, que la verdad es que no le pidió ni un solo centavo. Si no, ahorita estuviéramos
hasta acá, de deudas. Ajá, pero ustedes lo van a buscar aquí. Ya se los adelanté, pero lo van a buscar. Ahora van a tener que leer este texto que está directamente en la actividad que se llama La Independencia de México de Ernesto de la Torre Villar. Van a reflexionar y contestar la siguiente pregunta. ¿Podemos considerar a México como una nación independiente tanto en la toma de decisiones como en la obtención de los insumos para enfrentar esta situación de emergencia y por qué? De acuerdo a lo que ya leyeron e investigaron del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquí están los criterios de evaluación, ya saben cómo hacer el ensayo. A mí me pareció excelente todos los trabajos que yo he calificado hasta ahorita de la unidad número 2. Me han parecido bastante excelentes, tienen una calidad ya diferente a los primeros ejercicios que ustedes hicieron. Entonces, bueno, obviamente no va a ser la excepción y les voy a dar yo unos tips para poder hacer un ensayo histórico, ¿no? Porque finalmente es un ensayo histórico y la otra actividad. ¿Dudas? No, ninguna, profesora, muchas gracias, ninguna. Ok, bueno, entonces, pues yo los dejo aquí, ya son las 9:11 y pues de verdad me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Si tienen alguna duda, ya saben, por medio del correo, me mandan sus dudas. Esta unidad termina el domingo. Entonces va a ser como que muy precipitado si hacemos otra sesión, por eso mi urgencia de que estuvieran atentos a esta sesión, porque son muchos temas. Y bueno, la actividad va a ser una actividad pues bastante bonita, me refiero a que en la otra materia de teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Tienen una parte de historia, ¿no? Viene creo que desde 1875 o me equivoco, algo así leí. Sí, es correcto. Entonces, bueno, pues esto les va obviamente a servir mucho y les va a abrir un panorama diferente, ¿sale? Entonces, pues espero yo sus trabajos. Creo que ahorita de los tres que tengo aquí, Mine, Alberto y Alfonso, creo que ya van al corriente. Ya les califiqué también. Son unos trabajos excelentes lo que hicieron ustedes. Alfonso, tú sí vas al corriente. Perdón, profesora. Que si tú sí vas al corriente en tus actividades de la unidad número 2. No, profesora, de hecho, el día de hoy le mandé un correo Ajá. explicándole por ahí el tema de... Ajá. Ok, bueno, de todas maneras, pues estás todavía a tiempo, nada más no te atrases, porque sí te va a costar un poquito más de trabajo, ¿vale? Sí, profesora, muchas gracias, le agradezco Bueno, mucho. ok, bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias, Mine, Alberto, Alfonso, un placer de verdad estar con ustedes un rato, fue muy agradable, les voy a mandar la sesión del día de hoy, y pues les mando algunos tips ya el día de mañana, y para que primero revisen las actividades y puedan revisar el material. Es muy importante también que revisen los materiales que yo les puse en el foro de plan de trabajo. ¿Ya lo revisaron? Sí, yo ya, profesora. ¿Sí? Tienen mucho material. Yo también, profesora. Ok, Sí, profesora, ya está. perfecto. El material es muy bueno, la verdad. Escogí como que lo mejor. Ahí ya aquí me atoró. Tienen un material muy bonito. Aquí tienen muchos videos que ver. Ustedes ya saben, elijan los que ustedes deseen, pero la verdad es de que hay unos muy padres. De Hidalgo sin De hecho, censura, dime. perdón, de hecho es lo que le iba a preguntar, profesor. Exactamente, yo vi exactamente los dos primeros, pero la verdad es de que dije, bueno, no sé si tomar la información de los tres o enfocarme nada más en uno, o inclusive tomar a lo mejor un poco de los tres para realizar mi actividad. Es precisamente por eso que hoy también me quería conectar, porque era de las dudas que tenía referente al foro. Ok, mira, de aquí, de Hidalgo sin censura, yo se los puse porque, bueno, son tres, son tres episodios, digamos, por decirlo así, porque está muy largo. Es la vida de Hidalgo, ¿no? Por eso se dice sin censura. Este señor que tenemos aquí es Paco Ignacio Taibo II, que hace un excelente trabajo, de verdad, para mostrarnos quién es Hidalgo, qué pasaba con él. De México en los tres tiempos, digo, yo los puse porque ahorita vi toda la historia, o sea, 50 años de vida de México en el siglo XIX es muy rápido con lo que hice, entonces les pongo esto por si algo se me fue
algo no vimos, algo se nos atoró, les pongo estos materiales, ¿no? Estas son mini biografías que duran alrededor de 5 minutos, están muy interesantes, es la de Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. Este nada más lo van a ver hasta el minuto 18, que es la independencia y la consolidación de la República, porque esto también, aquí hay datos importantes que nos van a dar datos que yo no vi ahorita, y aquí nos lo van a contar y vamos a entender un poquito más acerca de cómo hacer la actividad, ¿vale? Esta es del Álamo, también lo hace Paco Ignacio Taibo II, te lleva al lugar de donde es el Álamo, allá en Texas. Bueno, hace una relatoría increíble este señor, no se van a aburrir, eso sí se los aseguro, no se aburren, es una cosa bellísima. Y bueno, pues tenemos aquí la Guerra de los Pasteles, que es una pequeña conferencia, los tratados de Guadalupe Hidalgo y la biografía de Santana. Y tenemos hasta acá arriba una pequeña entrevista con Lorenzo Meyer ya en los 200 años de la independencia de la firma de la Carta de Independencia, con este señor Lorenzo Meyer, que es uno de los mejores historiadores de México, y le hacen una pregunta, ¿no? El grito a la independencia fue en puridad un engaño. Vamos a ver si sí fue un engaño o no, y él obviamente hace un repaso de la historia de ese evento, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes revisen todo esto, no es a fuerzas, ustedes eligen qué es lo que quieren ver, pero por si algo se me fue, ¿vale? Entonces, sí pueden sacar algunos datos importantes de aquí para sus actividades. Pues yo me despido, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, la pasé muy bien, y bueno, pues nos vemos por vía correo si es que tienen alguna duda, ¿vale? Va, que va, profe. Muchas gracias a usted, de verdad. El placer creo es nuestro, siempre con las sesiones. Entonces, Muchísimas ya nos gracias. estaremos viendo primero, yo creo, para la cuarta, ¿no? La siguiente semana. Exactamente la siguiente semana, el lunes, yo creo que nos vamos a ver en la tarde, ¿vale? Este lunes no la hice porque pues ayer Va, que va. de asueto, pero ahora la voy a hacer el lunes, ¿ok? La misma hora. Ok. Yo les Va, que va, mando profe. cuídense mucho, un abrazo, que la pasen bonito y pues que sea una semana productiva para todos. Un abrazo.